Estamos arrancando el consultorio de Miguel. Ahora sí, ya estamos con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de su consultorio. Recuerden que esto lo pueden ver a través de YouTube, Diario de Morelos 1, y también a través de nuestra app de la 99. Ustedes pueden tener la oportunidad nuevamente de volverlo a escuchar o también a ver. El día de hoy está con nosotros el doctor Reinier Sánchez del Toro, médico especialista en primer grado de ortopedia y traumatología. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es especialista precisamente por el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba. El día de hoy nos va a estar hablando precisamente de un tema que debemos estar muy atentos, sobre todo en los más pequeños. Hablemos de este tipo de situaciones que pueden ser prevención en daños en huesos y articulaciones en lo que son niños activos. Cómo tratar y prevenir daños en huesos y articulaciones en niños activos, o también algún tipo de daño que pueden tener por alguna actividad. Yo sé que ustedes como mamá o papá pues están atentos también a todo lo que sucede con nuestros Kids 99, y si tienen alguna pregunta respecto a esto, nos pueden ustedes mandar un WhatsApp en el 777-499-1991. Doctor, pues gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema. Muchas gracias. Y queremos hablar precisamente y preguntarle qué tan común es que los niños que son activos sufran de lesiones en huesos o en articulaciones. Bueno, muy buenos días. Normalmente los niños activos no deberían tener problemas articulares. O sea, el niño es como una esponja. El niño no sufre traumatismo con facilidad, a no ser que sea traumatismo de gran envergadura. Solo que sí es notable recalcar al nacimiento de los niños, porque existen varias malformaciones, varias deformidades, cosas que se deben tener presente al momento de que nace el niño, o sea, como parálisis nerviosas, atrofias musculares, acortamientos, deformidades que pudieran ser frecuentes. Pero normalmente el niño no tiene problemas. El niño es como una esponja. El niño es como una memoria con mucha capacidad y que nació a experimentar, a comerse el mundo. Claro, sobre todo, ¿hasta qué edad debemos de estar como pendientes de tal vez poder sufrir algún tipo, pues ya sea de lesión, por juego tal vez, o por que están experimentando también, pues incluso tocar nuevas superficies, ¿no? Bueno, normalmente el niño experimenta algunas cosas que son propias de él desde el momento del nacimiento. Okay. O sea, desde el momento del nacimiento se pudieran diagnosticar como las displasias de cadera, que normalmente se da cuenta su madre cuando le va a cambiar el pañal. Y entonces una vez que ella se da cuenta de las deformidades, que ve algo que no es normal en el niño, entonces luego va con ortopedista o traumatólogo y entonces se diagnostica al niño. Ok. Ahí, ¿cuáles podrían ser, en este caso que nos menciona, cuando le están cambiando el pañal, cuáles son como las señales? Bueno, normalmente a la hora de cambiarle el pañal, el niño tiene un pliegue más en el muslo, o simplemente los pliegues glúteos, uno está más abajo que el otro. Ok. Y entonces cuando le va a mover el pañal siente como un chasquido. Entonces todo lo experimenta la madre, porque la madre es la que ve el niño 24/7. Y entonces lo ve no normal. Y entonces eso le llama la atención y luego lo remite. O sea, trata de ver a un especialista. ¿Ahí el especialista quién es? Normalmente los que tratan esas patologías puede ser cualquier especialista, o sea, incluso puede ser un médico general. Ahora, capacitado para el tratamiento, porque diagnosticarlo lo puede cualquiera. Claro. Pero ahora, capacitado para el tratamiento, para la conducta, son los ortopedistas y traumatólogos. Ok. Y si hablamos ya de niños que están practicando a lo mejor algún deporte, porque esto es muy común que también papá y mamá los lleven a hacer alguna práctica de deporte, ¿cuáles serían las lesiones más frecuentes que los niños podrían sufrir? Bueno, normalmente el niño lo ideal en el niño es practicar deporte. Incluso todas las patologías que el niño pudieran referir luego de un tratamiento, que incluso se trata de no medicar mucho al niño. Normalmente el tratamiento va referido a practicar deporte. Sí. Incluso se le puede indicar rehabilitación al niño, pero normalmente siempre se le explica que el deporte es fundamental. Sí. Porque el desarrollo del soma en el niño, o sea, soma, sistema osteomioarticular, en el niño es muy avanzado. Y entonces, ¿qué pasa? El crecimiento del hueso se va en longitud con respecto al músculo. Por eso es muy necesario que el niño practique deporte. Ok. ¿Y qué deportes serían como los más comunes de acuerdo a su experiencia donde están experimentando algún tipo de lesión? Bueno, yo estoy ahorita en México, pero yo soy cubano. Normalmente en Cuba los varones los ponen a practicar deporte de combate.
Ok. Atletismo también, o sea, todo en lo que él ejercite al 100% su sistema osteomioarticular. Pero normalmente el niño puede practicar cualquier deporte, siempre con la supervisión del padre o el profesor. ¿Por qué? Porque los niños desconocen el mundo y desconocen el peligro. Y entonces ahí es donde pueden sufrir la causa principal de una lesión en un niño, que es un traumatismo. Claro. ¿Es cierto esto, doctor? Quisiera que nos ayudara con esta pregunta que nos hacen. ¿Los huesos de los niños son más flexibles y por eso se fracturan menos? ¿Qué pasa? Que el niño tiene un tiempo para osificar. Osificar significa ponerse duro el hueso, para que me entienda. O sea, normalmente el niño tiene un hueso flexible, un hueso blando, un hueso cargado con mucho colágeno y agua. Y entonces, ¿qué pasa? El niño normalmente no se fractura como un adulto. Claro. El adulto tiene un hueso sólido. El niño no. El niño tiene un solo mecanismo de fractura, que es cuando tú haces una flexión prolongada y entonces se fractura. Se llama fracturas en tallo verde. Es como cojas una rama de un árbol que está verde y la quieras flexionar y entonces hace como figas. Claro. Esa es la fractura del niño. O el bucle, que simplemente el hueso se impacta. Y entonces en la radiografía se ve como una prominencia ósea. Okay. Pero normalmente las fracturas en el niño son raras. Y entonces al ser raras, luego que se fractura son fáciles de reducir. Okay. No necesitan tratamiento quirúrgico en muchas de las ocasiones, a no ser que tenga un traumatismo muy envergadura, ya sea un politraumatizado, o sea, venga esa fractura asociada a otras lesiones. Ok. Doctor, ¿y hasta qué edad, por ejemplo, tienen más flexibilidad los niños o terminan de formarse precisamente los huesos o ponerse duros? Bueno, eso es algo no muy fácil de decir, porque en medicina 1 más 1 no es 2. O sea, los que experimentan mucho no lo experimentan otros. Okay. Hay niños que simplemente manifiestan ciertas deformidades podálicas en su crecimiento, que son normales, son fisiológicas. Fisiológica significa que en un tiempo determinado es normal hasta un tiempo determinado. Sí. Luego que pase ese tiempo ya no son normales. Pero normalmente, tanto en hembritas como en varones, luego que empiezan su desarrollo puberal, que es lo más reciente, entonces comienza su madurez esquelética. Normalmente en las hembras, cuando empiezan a ver su primera menstruación o menarquía. Entonces ahí es que empieza su madurez esquelética. Por eso todos los niños deberían ser tratados en el lazo desde los 2 años, que es donde empieza su primera lesión fisiológica, que es el pie plano o pie cabo, hasta los 10 años. Ok. ¿Qué hacer cuando se ve o se diagnostica tal vez un pie plano? Ahí, ¿cuáles serían las recomendaciones, doctor? Bueno, el pie plano en el niño es normal, es fisiológico hasta los 2 años. Luego de los 2 años el niño debe corregir su pie plano. ¿Por qué debe corregirlo? Porque el niño nace con la bóveda plantar llena de grasa. Okay. Y entonces no es que normalmente tú digas, tiene el pie plano. Es que es normal porque él tiene su planta del pie cubierta de grasa. Y entonces a medida que él va quemando, como se dice vulgarmente, y me disculpan, quemando esa grasa, entonces se va reflejando su arco plantar. Okay. Pero entonces el niño simplemente lo corrige andando descalzo, caminando en puntas de pie, con el borde externo del pie. Se le manda a caminar en terrenos irregulares, como llevarlo a la playa, para que sus dedos agarren el piso y entonces fortalezcan los músculos peroneos de la pierna, que son principalmente esos hilos tibiales los responsables del arco plantar. Pero entonces luego de pasado esos 2 años, ya el niño llega a los 3, 4, hasta 5 años, entonces no corrige y entonces necesita una valoración de un especialista para ayudarlo a corregir. ¿Qué pasa ahí? Porque se habla también del tipo de calzado que se usa o cuál es lo recomendable. Me gustaría mucho que nos apoyara de acuerdo a las edades y hasta qué, no sé, edad es lo ideal que tengan un tipo de calzado especial o no. Bueno, normalmente el niño debe usar un calzado cómodo. O sea, lo normal es, antes se hacían calzados ortopédicos, los famosos calzados ortopédicos que eran rígidos, demasiado agresivos para el niño. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno normalmente le compra al niño el calzado cómodo. Ahora, hay niños y hay niños. Hay niños que tienen deformidades visibles que los padres se dan cuenta luego. Okay. Y entonces se le hace un calzado personalizado. O sea, un calzado obligando a corregir su deformidad. ¿Por qué en el niño se obliga a corregir su deformidad? Porque ya lo habíamos dicho ahorita. El niño tiene un hueso blando, un hueso moldeable. Y entonces, luego ese hueso tú le puedes dar la forma y lo ayuda, evitando así
último plazo un tratamiento quirúrgico, porque en el niño nunca es recomendable un tratamiento quirúrgico, porque a veces sin querer le podemos causar más daño de lo normal. Por eso es muy importante en el niño la prevención y la corrección. Claro, súper importante. ¿Y qué pasa si no se trata precisamente esto? ¿Qué podría derivar más adelante en la vida de, pues ya no un niño, sino un adolescente o una persona mayor? Un niño que no se corría, por ejemplo, un niño que tenga deformidades podálicas, o sea, un pie plano simple. Ese niño que no se corrige, o sea, que no se le dio solución a su problema, luego cuando empieza su madurez esquelética, lo sufre mucho, porque hay una cosa que se llama osteoartritis. Osteoartritis significa que la articulación se daña. La articulación como que envejece antes del tiempo normal. Y entonces el niño empieza a sufrir dolores articulares. Primeramente van a ser propios del pie, pero luego, como no se atravesa una marcha adecuada, entonces el niño empieza a reflejar dolores en articulaciones de carga de peso, como puede ser tobillo, rodilla, cadera e incluso hacia su columna. Y luego entonces pueden aparecer compensaciones, acortamiento de miembros y la columna sufre mucho más porque trata de compensar esos acortamientos. O sea, todas esas manifestaciones que pueden aparecer en el niño a largo plazo le hacen mucho daño. O sea, por eso hay un dicho que dice que lo que se trata de niño no se sufre en adultos. Y lo que no se trató a duele. Tener mucha precaución y prevención sobre todo en esto. ¿Pasa lo mismo en niños y niñas o es también muy particular, como mencionaba, respecto a este tipo de pie planos o de situaciones? Bueno, normalmente lo padecen más los niños, los varones. ¿Por qué? Porque las hembras tienen la propiedad hormonal y entonces sus hormonas la protegen mucho. Y entonces normalmente esas lesiones, por lo menos yo las he visto mucho más en niños. ¿Qué pasa si un pequeño tiene una lesión o una torcedura en casa? ¿Cuáles serían las recomendaciones que debemos de tomar en cuenta para ayudarlo en ese momento, antes tal vez de llevarlo con un médico? ¿Cuándo deberíamos de preocuparnos y qué hacer? Bueno, normalmente cuando el niño sufre una torcedura, como ya explicamos anteriormente, el niño es elástico. El niño tiene una propiedad que nace en él que se llama hiperlasitud. Esa hiperlasitud es que sus articulaciones van más allá de sus límites. O sea, normalmente tú refieres, el niño se cayó, se torció el pie, te vas a dar cuenta que se quejó al momento, pero luego se siente bien. Claro. Luego notas que el niño está bien, que no nos pasa así a los adultos. ¿Por qué? Porque los tendones de nosotros, al ser más sólidos, se desgarran. En el niño, sí tienen que tener una conducta, luego que el niño se torció el pie, viene un aumento de volumen, un cambio de coloración de la piel, el niño está irritable, llora, le puede dar hasta fiebre, porque incluso cuando ya es una lesión muy prolongada, sin quererla, su articulación baja más allá, lastima y sangra, y entonces ese hematoma en el niño él no lo nota. Claro. O sea, tiene que ser que estén pendientes al niño. Y entonces un hematoma en el niño que no se reabsorbió, que no se trató, se puede infectar. Y entonces los niños tienen que cuidar mucho sus rodillas, por ejemplo, porque los golpes articulares en la rodilla en el niño, los esguinces en la rodilla en el niño, no se trata como en el adulto. Claro. O sea, en el adulto normalmente se torció la rodilla, por ejemplo, y se le pone una inmovilización. En el niño tú no lo puedes inmovilizar. ¿Por qué? Porque el niño tú tienes que vigilar esa metáfisis, esa zona de crecimiento. En los niños los huesos crecen por sus zonas articulares, tienen unas fisis, se llaman fisis de crecimiento, y entonces son muy sensibles a traumatismos, sangran con facilidad, y entonces por sí solas, sin necesidad de un antecedente invasivo, o sea, de que penetre a la piel, pueden sufrir algo que se llama osteomelitis, que es grave en el niño, que eso lo puede matar. Muy bien, pues muy atentos a toda esta información y sobre todo también ahorita le vamos a pedir sus datos, doctor, para que nos pueda dar pues tal vez algunas consultas. Nos están haciendo ya preguntas y pidiendo también lo que son sus datos. ¿Le parece bien si le hago una pregunta antes de irnos a la pausa, que nos dicen lo siguiente respecto a qué hacer si un niño se queja constantemente de dolor en piernas o rodillas? Bueno, hay una patología que es muy común en el niño que se llama Osgood-Latter. O sea, el niño normalmente refiere un dolor por debajo de las rótulas, donde se inserta el tendón en la pierna. Exactamente proximal de la pierna, distal de la rodilla. Cuando el niño te refleja dolor en esa zona, incluso puede tener ligera inflamación. Es normal, es fisiológico en el niño. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El hueso se va en longitud, crece muy rápido. Porque ahí está la fisis de crecimiento y entonces el tendón nos fortalece.
y entonces se llama osteocondritis. O sea, en el lugar donde se inserta el tendón, en el hueso se inflama. Pero eso simplemente al niño con reposo, sin necesidad de medicarlo, solo se la quita. El niño sale, los padres lo llevan a la playa y se ponen a jugar, a retosar, y entonces luego ven que el niño se sienta, se queja, incluso puede llorar. Pero sin necesidad de llevarlo al médico, lo sientan tranquilo un rato y entonces el niño vuelve a su actividad normal. O sea, el único consejo que yo le pudiera dar es que le den un reposo y le pongan hielo en la rodilla. Y luego el niño se va a sentir bien. ¿Hay alguna edad en la que se presente más este tipo de...? Es normalmente en los niños que están en crecimiento. Ok. Antes de su estirón puberal. Porque ¿qué pasa? El niño tiene un crecimiento muy impulsivo en su etapa desde los 2 años, desde el añito 2 años hasta los 5. Luego viene hasta los 10 años y entonces cuando empieza su madurez de sus genitales también existe ese estirón. Pero normalmente en esa edad no se ve. Se ve en los niños pequeños hasta 10 años de edad. Perfecto. Seguimos aquí en el consultorio de Miguel hablando con el doctor Reinier Sánchez del Toro, que es médico especialista en primer grado de ortopedia y también traumatología. El día de hoy, por si ustedes también quieren pues agendar alguna cita, aquí tengo su teléfono, que es el 777-417-4556. 777-417-4556 para que ustedes también puedan consultarlo. Vamos a ir a la pausa y regresamos en el consultorio de Miguel. Nos siguen llegando preguntas, recuerden, al 777-499-1991. No se queden ustedes con dudas o con estas preguntas que muchas veces no las hacemos. Es el momento, tenemos a un especialista con nosotros para apoyarnos el día de hoy. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que tenemos un teléfono que es el 777-499-1991, que es su número de WhatsApp, para que nos envíen sus mensajes de texto y puedan también preguntar a nuestro especialista el día de hoy acerca de algún tema o duda que tengan que tenga que ver precisamente con la cuestión de ortopedia y sobre todo en menores. Y está aquí alguna pregunta, doctor, que nos hacen. Me gustaría que me apoyara. Nos dice, pregunta para el especialista. A mi niña la operaron de luxación de cadera cuando tenía 1 año, pero se volvió a luxar. ¿Podrían volverla a operar? Porque cuando me la operaron y se volvió a luxar, me dijo el doctor que no tenía caso volverla a operar porque sufría de hipotonía. Hipotonía. Sí. Bueno, ¿qué pasa con la luxación de cadera? La luxación de cadera en los niños es complicada. Entonces la complica en su grado, porque luxación significa que su articulación no es congruente, o sea que sus huesos no están relacionados uno con el otro. Entonces ella va desde prácticamente no estar luxada hasta la luxación total. Y entonces ahí influyen varios factores. Por ejemplo, las posibles complicaciones que pudiera tener la niña a pesar de su luxación congénita. La pericia del cirujano, el tiempo quirúrgico, si se infectó la herida quirúrgica. O sea, hay varias cosas que dependen de la niña, del cirujano y del local, principalmente el tiempo. Entonces, el cirujano no recomendó operar porque tenía, hipotonía. Cuando se refiere a hipotonía, se refiere a un músculo que no tiene tono muscular, o sea, un músculo débil, un músculo que no debería mover la articulación. Entonces, yo siempre sugiero que le hagan caso al cirujano, porque el cirujano siempre sabe. Claro. ¿Y qué pasa con los niños? Los niños son muy benévolos al tratamiento quirúrgico. Normalmente el niño benévolo significa que el niño se recupera con facilidad de incluso una herida quirúrgica, un tratamiento. O sea, no es como nosotros los adultos que en parte nos complicamos. El niño no, el niño siempre su tratamiento quirúrgico es satisfactorio. O sea, tú llevas a un niño a realizarle un tratamiento quirúrgico porque ya lo amerita. O sea, es totalmente necesario. Pero entonces, si el cirujano le explica que no debería ser operada nuevamente, o sea, hay algo que se llama riesgo-beneficio. O sea, queriendo resolver un problema puedes complicar más el niño. Muy bien. Entonces hay otras cosas que se pudieran hacer, que eso debería explicárselo el cirujano que lo operó. Ok, ¿podría hacer un diagnóstico nuevamente o acudir con él por estas dudas? Puede ser. ¿No? O sea, lo normal es, si ella quisiera otro criterio, entonces debería haber un especialista. Y entonces el especialista pudiera estar de acuerdo con el cirujano o no pudiera estar de acuerdo con el cirujano.
Pero ¿qué pasa? Nosotros normalmente, tanto médicos como especialistas, tenemos algo que se llama ética médica. Claro. O sea, yo sería incapaz de contraindicar o diferir con el tratamiento o conducta de un colega. Claro, por supuesto. Aquí hablando también de que actualmente muchos niños, como decimos, practican deporte. Desde su experiencia y recomendación, ¿cuál sería el tiempo para previo calentamiento antes de hacer alguna actividad física o deporte? Porque muchas veces solamente empiezan así su actividad y no hacen un previo calentamiento. ¿De qué forma podría tal vez no beneficiar hacer este previo calentamiento? Bueno, normalmente te hablo porque yo de niño también practiqué deporte. Y te digo de corazón, o sea, el niño es una máquina. O sea, el niño está listo para salir y comerse el mundo. O sea, si lo comparo entre niños y adultos, nosotros sí necesitamos calentar. Ok. ¿Por qué? Porque ya son cajas de bola, o sea, rodamientos viejos. Y entonces necesito que entren en calor para movilizarlo. Sí. Pero el niño no. Okay. El niño siempre es adecuado crearle la conducta, o sea, crearle al niño ese hábito. ¿Por qué? Para evitar futuras lesiones, pero normalmente no se lesionan. Ok. ¿Se deben limitar algunas actividades físicas cuando el niño está en etapa de crecimiento? ¿Y cuál es la etapa de crecimiento? Bueno, normalmente el niño no se le limita nada. El niño solamente siempre tiene que tener la supervisión de los padres, siempre hay que cuidarlo. Pero un niño para que tenga un crecimiento adecuado necesita solo varias cosas, como la alimentación, o sea, un lugar acogedor donde estar. No tiene por qué ser de lujo, sino simplemente que tenga los hábitos higiénicos adecuados. Y otra cosa, simplemente el niño necesita el sol de la mañana. El niño que está en crecimiento necesita el sol de la mañana. El niño no se medica como cualquiera. Tú no puedes darle al niño un ejemplo, la vitamina D, por ejemplo, que es la vitamina principalmente del crecimiento en los niños, la que te fija el calcio en los huesos. El niño solo, tanto niño como adulto y anciano, la sintetizamos por la piel. Pero el niño es capaz de coger incluso sin necesidad de pararse al sol, con solo un resol o una sombra, ya él sintetiza vitamina D que lo ayudan en su crecimiento. Es lo único que necesita el niño. Ok. ¿Y cuál sería la etapa, si hablamos de edades, donde se da esa etapa de crecimiento o se considera una etapa de crecimiento? Bueno, el niño empieza a crecer desde que nace. O sea, el desarrollo psicomotor del niño empieza desde el momento del nacimiento, que tiene varias etapas. Desde que empieza a sostener su cabeza hasta que sus huesos empiezan a estirar. Y entonces empieza a desarrollar el tono muscular y empieza a agarrar objetos. Pero el niño crece desde que nace hasta que luego empieza su estirón puberal, o sea, claro, el desarrollo de sus hormonas sexuales, que ahí entonces vuelve su crecimiento. Normalmente crecen hasta los 25, nosotros crecemos hasta los 25 años de edad. ¿Es cierto esto que se dice que si practicamos un deporte como el básquetbol, los niños pueden crecer más? Obvio, ¿por qué? Porque el deporte fortalece el músculo. ¿Y qué pasa? A veces tenemos la idea de que el esqueleto, el sistema óseo es el que da la estructura del cuerpo. Sí, el sistema esquelético te da el sostén, pero la forma la da el músculo. El hueso vive del músculo. Y entonces, ¿qué pasa? Si se desarrolla como debe ser el músculo, el hueso va a ser potente. Okay. O sea, es directamente, los dos son directamente profesionales. Si normalmente tienes un músculo bien desarrollado, que eso lo da el ejercicio. El ejercicio, al desarrollarte el músculo se hipertrofia y entonces se nutre con mejor calidad el hueso. Ok. Ahora que hablaba o mencionaba el tema de la alimentación, que es importante también para la salud ósea de la infancia, ¿cuáles podrían ser esos alimentos generales que no pueden faltar? Fundamentalmente el alimento, vegetales, las carnes, pescado, el huevo. El huevo es muy esencial en la dieta del niño. Y en la dieta de todos, porque el huevo es el que más proteína prácticamente tiene. El huevo, el pollo, las verduras, las frutas, la gelatina, pescado. Esas cosas debería consumir el niño. O sea, no mucha grasa, porque normalmente de fábrica, o sea, el nacimiento vino con tejido adiposo. Y entonces por eso luego viene la obesidad, aumenta carga de peso y entonces vienen las deformidades que normalmente son fisiológicas, producto de una obesidad en el niño, se deforman más. Y entonces ya necesitan ayuda. Porque el niño tiene algo que es fisiológico, que el médico lo ve y le dice, eso es normal. Pero entonces cuando lo normal tú lo clasificas en leve, moderado y severo. Cuando va de lo moderado a severo, entonces necesita ayuda. Ok. Hay otra pregunta también que nos hacen por aquí. Doctor, ¿cuándo es necesario llevar a un niño a un ortopedista infantil?
Bueno, normalmente las madres son las que se dan cuenta de esas cosas. ¿Por qué? Porque el niño empieza a caminar de momento como nunca ha caminado. Meten el pie hacia adentro, lo ponen hacia afuera, empiezan a cojear, simplemente se caen con facilidad. La madre siempre llega a la consulta y te dice, te traigo el niño porque siento que se cae. Vive en el suelo. Y entonces, yo pienso, mira, yo soy cubano, nosotros tenemos una metodología de tratamiento muy diferente. O sea, normalmente nosotros tenemos la medicina preventiva, o sea, nosotros hacemos consultas de captación, nosotros hacemos consultas que son preventivas para prevenir en un futuro lesiones mayores. Y yo pienso que el niño, lo normal es que el niño cuando nace, por lo menos en mi país, se sigue adecuadamente. Y entonces el médico de consultorio que lo ve, diagnostica y refiere con los especialistas en caso de ser necesario. Ok. Desafortunadamente en nuestro país no es mucho así el tema de la prevención, doctor. Por eso también la pregunta y que lo invitáramos el día de hoy a este consultorio, porque casi no prevenimos, ¿no? Y en este caso también hablamos de que de años hacia acá, los niños llevan mochilas muy pesadas a las escuelas, a los colegios. ¿Hay qué recomendaciones o qué es recomendable para los niños que usan mochilas pesadas? Bueno, hay cosas que se llaman en los niños que son posturales. Posturales es cuando ellos mantienen una posición viciosa por mucho tiempo. Y algo también, al niño le gusta andar con mochila porque se siente un hombrecito. Entonces cuando esas mochilas son muy pesadas, simplemente su músculo no es el adecuado para cargar. Y entonces, ¿qué pasa? Sufre el hueso y adquiere una postura que es inadecuada. Ok. O sea, normalmente la columna tiene vista de frente es derechita, pero entonces vista de perfil tiene curvaturas que son fisiológicas, curvaturas que le ayudan a distribuir la carga del peso hacia los miembros inferiores. Y entonces muchas veces los niños, debido al vicio del celular, las mochilas, las posturas inadecuadas, dormir incómodo, el colchón está malo, entonces experimentan deformidades que ya no son normales y entonces luego el padre lo ve. Le ve que tiene un hombro más caído que el otro, le nota un miembro inferior más largo que el otro. Y entonces son cosas que cuando los padres deberían verlo, siempre estarse fijando en el niño, ahí sí deben referirlo con un especialista para que se le haga un chequeo adecuado. Porque luego el niño, como es pequeño, corrige. O sea, lo último que tú puedes pensar en el niño es un tratamiento quirúrgico. Por eso siempre hay que estar pendiente al niño, a su crecimiento, y todo lo que vean anormal referirlo con el especialista. Qué bueno que nos da esa información porque a lo mejor no la teníamos presente, de que no necesita un niño estos temas pues más graves como de cirugía, ¿no? Sobre todo por esto que nos platica, que es importante, de que está todavía en desarrollo, parte de lo que es sus huesos, es flexible, tiene la oportunidad nuevamente de corregir. Me gustaría que, regresando de la pausa, nos diera recomendaciones sobre el uso, por ejemplo, de colchones o de cama o posturas también que nos mencionaba para estar en esta prevención que es importantísima. Pero mientras tanto, vamos a hacer la pausa, pero antes los quiero recomendar para que ustedes también, si quieren consultar al doctor, vayan con nuestros amigos de Ortopiecito y pueden hacer una cita al 777-337-8662, 777-337-8662. Recuerden que tienen diferentes sucursales y ustedes pueden también referir, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, la que está ubicada en Mirabal, en Plaza Mirabal, en la dirección calle Francisco y Madero 703, local 15 en la colonia Mirabal, y pueden agendar lo que es su cita, es previa cita, Ortopiecito al 777-337-8662. Nada como la prevención, y de verdad que bueno que está aquí con nosotros el doctor también comentándonos esta información básica. Vamos a lo que es la pausa y regresamos con más aquí en el consultorio de Miguel en la 99, ya en el último bloque, así que háganos llegar sus más preguntas o dudas que tengan a lo que es nuestro teléfono de WhatsApp. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99. Gracias por sus preguntas. Y les vuelvo a recordar que ustedes pueden hacer sus citas con Ortopiecito al 777-337-8662. 777-337-8662. Recuerden que los horarios son de lunes a viernes para sus citas de 10 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es previa cita. Y ya para cerrar casi el consultorio
consultorio del día de hoy, doctor, me gustaría que nos platicara un poco acerca de qué tipos de ejercicios podrían ayudar a fortalecer huesos y articulaciones en nuestros niños. Bueno, en sentido general el niño debería estar en un deporte de siempre. Ok. O sea, su profesor ahí asigna ciertos ejercicios que son adecuados para el niño. Pero ahora, ¿qué pasa? En el niño es muy frecuente, por lo menos aquí en México es muy frecuente las deformidades podálicas. Pienso yo que sea porque México está muchos metros por encima del nivel del mar, o sea que aquí el oxígeno es escaso. Y cuando el oxígeno es escaso, el hueso se hipertrofia, porque no se saben que el hueso es el que produce la sangre. Entonces, cuando hay ausencia de oxígeno, los huesos siempre están hipertróficos. Y los niños manifiestan muchas deformidades podálicas, principalmente en miembros inferiores, pies, como el pie plano, pie cabo, por ejemplo. Entonces, yo en caso de pie plano, que es la más frecuente de todas se quejan de pie plano. Yo les recomiendo a los padres que le compren a los niños una cuerda y que hagan mínimo de 100 a 200 saltos al día. Porque, ¿qué pasa? La cuerda los obliga a saltar en puntas de pie y caer en puntas de pie. Y entonces ahí fortalecen los músculos de la pierna, los músculos plantares y simplemente corrige. Sí, corrige cuando es niño, cuando tienen el hábito, cuando le crean el hábito. Sí. Porque a veces llevan al niño a consulta, tú lo diagnosticas, le confeccionas una plantilla moldeada para su pie, personalizada, pero entonces luego no hacen el ejercicio adecuado que se le explica. A los 3, 6 meses vuelves a citar al niño, lo ves y dicen no corrió, pero no hizo el ejercicio el niño. El niño te lo dice, el niño no engaña. Entonces el niño prácticamente no lo hizo. Lo paras en punta de pie para ver si fortaleció y no puede, no se sostiene. Y ese es el ejercicio fundamental que yo les recomiendo al niño, que caminen en punta de pie. Ok, ¿ese ejercicio a partir de qué edad y hasta qué edad es recomendable, doctor? Bueno, obvio el niño pequeño no lo va a hacer. Sí. O sea, normalmente los niños por encima de los 5 años es que son muy hábiles. Claro. Y entonces ya ese sí está capacitado para hacerlo. Pero en cuanto el niño empiece a caminar y empiece a correr, ya puede hacer el ejercicio. Es muy normal. Bien. ¿Consecuencias que puede haber si una lesión no se trata adecuadamente? Bueno, la consecuencia principalmente es la osteoartritis. O sea, que es la degeneración de las articulaciones producto de que no se trató adecuadamente en el niño. O las deformidades marcadas, deformidades angulares en las rodillas, como el genus valgo, que las rodillas se juntan, o el genus varo, que las rodillas se separan. O sea, esas son normalmente las consecuencias más frecuentes que puede tener un niño que no se trata adecuadamente. Entonces, luego su deformidad interfiere en su sistema. O sea, porque una escoliosis no tratada en el niño desde pequeño, luego el tórax no se expande adecuadamente. Entonces empiezan manifestaciones cardiorrespiratorias, producto de que no se trató adecuadamente, un ejemplo, una escoliosis en un niño. Ok. Y ya como parte final, consejos que nos da para que los niños se mantengan activos y seguros. Bueno, un niño activo es que esté saludable. Cuando el niño está saludable, de por sí va a ser activo. No hay ni que decírselo, ellos son activos de naturaleza. Su frecuencia cardíaca es muy rápida. O sea, ellos necesitan estar activos por sí solos. Sí. Eso no es algo que se lo vamos a recomendar al niño. Eso el niño de por sí va a ser muy activo. Cuando el niño lo ves inactivo, entonces hay que pensar en otras patologías que provocan inactividad en el niño. Ok. Perfecto. Pues gracias por acompañarnos en el consultorio de Miguel el día de hoy. Es el doctor Reinier Sánchez del Toro, médico especialista en primer grado de ortopedia y traumatología. Gracias por venirnos a apoyar con este tema. Y pues también los quiero invitar a que ustedes pues consulten lo que es Ortopiecito. Recuerden, es previa cita al 777-337-8662. 777-337-8662. Tiene varias sucursales. Está la sucursal ubicada aquí en Cuernavaca, que es en el Mirabal, en Plaza El Mirabal, en Plaza Francisco y Madero 703, local 15. También están en Temisco, ubicados en Plaza Solás, así como en Jiutepec, ubicados también en Plaza Aves. En Jojutla están ubicados en Plaza Himno Nacional, también en la zona oriente en Cuautla, ubicados en Plaza Dorada, y también en Ciudad de México, en la Torre Médica de Especialidades Cuauhtémoc. Nuevamente les dejo el teléfono, que es el 777-337-8662. Gracias, doctor, por visitarnos. Sí. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo consultorio, aquí en la 99 de Buenas con Miguel.